Bueno, continuamos con el curso 2205 de técnicos instaladores, el que es dictado por la UTN. Bueno, estuvimos viendo todo lo que es la introducción a la parte de detección temprana de incendio. Ahora lo que tendríamos que ver es o analizar cada uno de los tipos de detectores. Vamos a ver cuatro tipos de detectores. En realidad, por ahí vemos uno más, el quinto. Pero básicamente son los iónicos, fotoeléctricos, los térmicos y los termovelocimétricos. O sea, en principio para lo que es la detección de incendios hay este tipo de detectores en el mercado, los podemos conseguir. Y bueno, vamos a tratar de entender cómo funciona cada uno y más adelante, cuando veamos las normas NFPA, ahí vamos a ver o a entender en qué lugares se instalan y de qué manera, ¿no? Qué manera se instalan, cuántos van por cuántos hay que poner, dependiendo de las dimensiones y otra serie de cuestiones, digamos, que tienen que ver con la construcción del lugar. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es entender cómo funciona cada uno, los principios de funcionamiento de cada uno de estos tipos de detectores. Entonces, los iónicos poseen una cámara con dos placas metálicas y un material radioactivo en su interior. Al penetrar el humo en la misma se ioniza cargándose eléctricamente provocando el disparo del sensor. O sea, tenemos los que son iónicos. Ahora igual lo vamos a desarrollar cada uno de estos. Ahora les estoy dando la introducción de cómo funciona cada uno, pero igual lo vamos a desarrollar. El fotoeléctrico, al penetrar el humo en una cámara, provoca la difusión de la luz infrarroja u oscurecimiento de la cámara, provocando el disparo del sensor. Los térmicos detectan que el lugar donde se encuentra instalado el sensor alcanzó una temperatura mayor al que está calibrado en el sensor. Generalmente son 58 grados. Los termovelocimétricos es un sensor combinado, el cual tiene un sensor térmico y además un sistema de detección de aumento de temperatura de 7 o 8,33 grados por minuto. Y las barreras de humo se utilizan en grandes superficies eh, y trabajan bajo el mismo principio que las barreras infrarrojas contra robo. El humo modifica el nivel de intensidad con el que el rayo infrarrojo, con que llega el rayo infrarrojo al receptor. Después hay otro tipo que es el detector de llama, que bueno, lo vamos a ver más adelante. Vamos a arrancar entonces con los detectores de incendio iónicos, ¿no? El- Antes de detallar exactamente eso, lo que quiero mostrarles es una gráfica en la cual se muestra en qué momento actúan los detectores, ¿no? Ya vimos que, ya en la clase pasada vimos el principio de lo que es la parte de incendios, la introducción. En la introducción vimos cómo comienza y cómo se desarrolla un incendio. Eh, y bueno, ¿y dónde actúan cada uno de los sensores, ¿no? Entonces, en primer lugar, apenas se esté iniciando el incendio, el detector iónico, acá lo muestra en la gráfica, es capaz de hacer esa detección. O sea, cuando apenas tengo el foco de incendio, el que va a detectar más rápido es el iónico. Después tenemos el detector de humo, después el óptico de llamas y por último los térmicos. ¿Está bien? Entonces los detectores ópticos van a estar dentro de la parte de humos visibles y bueno, los térmicos ya van a actuar cuando ya tengamos cuando ya hayamos alcanzado determinadas temperaturas. Obviamente el tiempo es muy relativo porque el incendio, como vimos en los dos ejemplos de la clase anterior, se desarrolla en diferentes, eh, digamos, van desarrollándose de diferente manera en función del ámbito donde se produce. Obviamente en un hangar, supóngase un hangar que tiene dimensiones muy grandes, eh, el humo se va a desarrollar en función de, del material combustible que tenga, pero se puede decir que se va a desarrollar un poco más lento que quizás en un ambiente de 3x3 digamos, con papeles, ¿no? Como puede ser el caso
de alguna biblioteca o de algún lugar donde se acumulen archivos. Pero bueno, independientemente de eso, eh, para cualquiera de esos casos se va eh, los sensores funcionan de esta manera y bueno, siempre va a detectar primero el iónico. Entonces, el detector iónico lo que tiene es básicamente un material radioactivo, es el Amercio 231. Claro, dentro de los que son los materiales radioactivos, hay algunos que tienen mayor y menor nivel de toxicidad, ¿no? Obviamente, el uranio 231, por ejemplo, que es el que se usa para lo que son lo que son, o sea, cuando se necesita grandes temperaturas o se necesita hacer se necesita mucha radiación, es un uranio enriquecido, en realidad es un uranio que se produce. No se podría usar acá en un detector de humo porque obviamente sería peligroso para la salud. No obstante eso, vamos a hacer una aclaración que hoy en día, actualmente, este tipo de detectores no los encontramos en el mercado por, una cuestión de trabas en lo que es la importación. No es que está prohibido, no hay una norma que lo prohíba así directamente, pero cuando se trata de importar estos detectores y pasan por lo que es aduana y demás, tienen un montón de restricciones y no se hace rentable traerlos. Pero bueno, quizás en algún momento se encuentren y bueno, sepan que ese tipo de detectores hay que verlos de determinada manera, ¿no? Entonces básicamente ese tipo de detectores tiene acá lo marca, un material radioactivo, una astilla radioactiva. Esa astilla radioactiva está constantemente emitiendo iones positivos y negativos. Esos iones impactan directamente sobre una placa, sobre una placa de un determinado material que se lo llama electrodo, que bueno, en función de la fuente de energía que tenemos vamos a tener una placa que está con tensión positiva y otra con tensión negativa, y en función de bueno, este material, la característica que tiene es que irradia en forma constante, o sea, tiene una radiación que es bastante constante en el tiempo. Entonces eso lo que me produce, esa radiación, es que empiece a circular por este circuito una determinada corriente. Esa corriente es la que se usa de referencia. Algunos detectores tienen dos cápsulas, una de referencia y otra digamos, una referencia que está cerrada, en la cual no ingresa humo, y después otra en la cual sí ingresa humo, y bueno, por comparación se produce el disparo. Cuando el humo entra en lo que sería la cámara de ionización, entonces lo que se produce es lo siguiente: las partículas de humo, o las partículas de combustión en este caso, empiezan a interactuar con los iones, y esas partículas entonces dejan de ser eléctricamente, o sea, dejan de ser iones, sino que, o sea, lo que sucede es que las partículas absorben eh, estos iones, estos, estos átomos cargados, los absorben, los incorporan, y entonces dejan de ser conductores. Por ende, lo que sucede es que baja bastante lo que es la conductividad en este circuito, y eso produce la detección. Espero que se haya entendido el concepto. Es muy simple, o sea, entra el humo se asocia con estos átomos. Al asociarse con estos átomos dejan de ser combustibles, o sea, porque dejan de ser iones, se convierten en eléctricamente neutros, dejan de ser iones,
y la corriente baja considerablemente, ¿no? Ese es el principio de funcionamiento de este tipo de detectores. Como para entender en qué momento están actuando, eh, vieron que cuando uno va por la ruta o cuando uno mira hacia el asfalto en días de mucho calor, bueno, vieron que se ve como una se ve como que el aire tiene digamos temperatura, y es como que ese movimiento de aire caliente o de masa de aire caliente eh, que está que está irradiando del asfalto, eh, me digamos me hace difusa la imagen, o sea, me hace difuso lo que yo estoy viendo, ¿no? Lo que yo estoy visualizando. Se ve como si hubiese algo que estuviese eh, deformando la imagen. Bueno, este tipo de detectores actúan en ese proceso de combustión, o sea, digamos, antes de que incluso haya la llama visible. Son muy buenos, pero bueno, lamentablemente hoy por hoy no los tenemos acá en el país. Pero sí es importante reconocerlos, que bueno, que acá lo vemos, es un elemento, esto es la tapa, la tapa no, este es el detector, eh, y cuando nosotros vemos este tipo de detectores, lo que tenemos que evitar principalmente es desarmarlo. O sea, cuando yo veo este detector no lo tengo que limpiar, no tengo que nada, absolutamente nada. Si tengo aire comprimido, bueno, lo limpio para que en la cámara no haya demasiado polvillo ni nada raro, pero lo que tengo que evitar es desarmarlo. No, bajo ninguna circunstancia lo tengo que desarmar, porque tengo que saber que ahí hay un material radioactivo. Y bueno, obviamente es peligroso. Entonces, bueno, la digamos la estética del detector es muy similar a todos los detectores. eh, no varía demasiado, pero sí, bueno, cuando le saco la base, o sea, cuando los detectores siempre vienen en dos partes, viene la base y el detector. Cuando yo saco el detector, eh, la base queda fijada en la pared o en el techo, y bueno, y ahí veo que ahí voy a tener la marca de radioactividad, que bueno, que es lo que tengo que tener cuidado, ¿no? Es con lo que tengo que tener cuidado. Acá vemos un corte del detector. Hace un rato veíamos el esquema de funcionamiento, vimos la estética, ahora estamos viendo un corte del detector. Y bueno, básicamente lo que tenemos es en el centro del detector la fuente radioactiva, después en la parte alta tenemos la cámara de referencia donde no ingresa el humo, y en la parte baja tenemos la cámara detectora, que es donde ingresa el humo. Entonces en esta cámara se va a producir una ionización, en esta otra cámara se va a producir otra ionización, y por comparación entre ambas cámaras se va a ver que la corriente circula, o sea, cuando hay aire limpio la corriente, ven, circula sin ningún tipo de problema. O sea, se produce una circulación de corriente producto de la ionización, o sea, producto de que el material radioactivo está emitiendo iones a la cámara, y la cámara, a través del ánodo y el cátodo, absorben esos iones y producen la corriente. Por el contrario, cuando ingresan las partículas de humo, varios de esos iones que antes estaban libres ahora están fueron absorbidos por las partículas de humo, y entonces hay menos conductividad de corriente. Ese es el funcionamiento. Espero que este concepto se entienda. Bueno, seguimos avanzando. El siguiente tipo de detector que nos toca ver es el fotoeléctrico. El fotoeléctrico, eh, recuerden la curva que habíamos visto al principio. El fotoeléctrico es el siguiente que tiene buena capacidad de detección, ¿no? O sea, detecta cuando cuando ya tengo las primeras partículas de humo. Ya el humo es visible. Ya el humo es visible en ese instante. Perdón.
Y bueno, ¿y cómo funciona este tipo de detectores, ¿no? Bueno, este tipo de detectores funciona de la siguiente manera. En principio, yo tengo acá en la parte de arriba una luz, un tipo de luz y un lente. Esa luz y ese lente hacen que la luz viaje y después hay una cámara oscura. Esta cámara oscura o atrapador, acá es catcher light o light catcher, que lo que hace es atrapa la luz. Bueno, acá la luz queda atrapada y bueno, en condiciones normales la luz viaja por acá y llega acá sin ningún tipo de problema. Tiene también una fotocélula. La fotocélula, se acuerdan que es un semiconductor que cuando recibe luz lo que hace es emitir una corriente, ¿no? Y esa corriente, bueno, se puede utilizar. Entonces, en condiciones normales, cuando no hay humo, cuando no hay humo, la luz viaja y se pierde acá. O sea, viaja desde la parte alta hacia la parte baja y se pierde. Ahora, cuando hay un ingreso de luz, un ingreso de humo, ese humo que es visible, bueno, produce que las partículas de humo se reflejen o sea, produzcan una reflexión en la luz y esa reflexión empieza a llegar hacia el fotodiodo. Al llegar esa luz al fotodiodo se empieza a producir una corriente y esa corriente, bueno, es la que me hace actuar el sistema de alarmas o es el que me produce, digamos, el disparo. Entonces, lo que tiene que suceder es que ingrese el humo a este sector, ¿no? Por ende, así como entra el humo, pueden entrar algunas partículas de polvillo y demás. Obviamente, esto tiene un tipo de recubrimiento, eh, tiene, digamos, una rejilla que impide justamente el paso de partículas de una determinada de determinado diámetro y entonces de esa manera se evita bastante los falsos disparos. Pero sin embargo, bueno, suele pasar que se disparen en realidad no es muy común que se disparen, son bastante efectivos por el humo y por polvillo y demás, pero bueno, hay que evitar que llegue eso a la cámara. Lo que sí, bueno, es imprescindible tener limpio lo que son la abertura por donde ingresan las partículas, ¿no? O sea, las rejillas tienen que estar siempre lo más limpias posible y hay que tratar de evitar el humo. De hecho, lo que sucede es que este proceso se produce en un determinado tiempo, o sea, en un tiempo bastante rápido, y la acumulación de polvillo se produce en un tiempo eh, bastante prolongado. Entonces, de esa manera, el sensor también, algunos tipos de sensores, los más, digamos, los de mejor marca, pueden llegar a detectar cuando eh, este lente se ensució, o sea, te da una señal de lente sucio, o cuando este lente está sucio. Y en ese caso, bueno, hay que desarmarlo, limpiarlo y todo eso. Otro factor que puede producir falsos disparos es la humedad. En ambientes muy húmedos esto no va a funcionar, más si hay ambientes con partículas de humedad eh, muy disueltas o muy pequeñas, como puede ser el caso del vapor nebulizado o del agua nebulizada. Entonces, bueno, hay ciertos lugares en los cuales hay que tener cuidado, ¿no? Cuando se instala esto. Pero bueno, eso ya es parte del proyecto. Del proyecto. Bueno, acá vemos el detector propiamente dicho. Y bueno, como podemos ver, acá en el lado izquierdo tenemos el, la luz. Acá tenemos el lente, o sea,
justo en este, no sé si llegan a ver el mouse, donde está el mouse, tenemos el lente, y acá tenemos la cámara oscura, o donde la luz normalmente está, donde normalmente la luz se pierde. Y bueno, y acá tenemos el fotodiodo o el fotorreceptor, de manera tal que cuando ingresa el humo en este sector se empiezan a producir los reflejos, y eso es lo que después hace disparar todo el sistema, ¿no? Así que bueno, espero que esto se entienda. Bueno, acá tenemos el corte, como habíamos puesto anteriormente, el corte del iónico. Acá estamos en el corte del fotoeléctrico. Bueno, creo que en la imagen anterior estaba mucho más claro, pero bueno, hay que ver este corte también. Vemos acá la cámara por donde ingresa el humo ingresa acá a la cámara, y acá es donde se produce la reflexión. Acá está el fotodiodo, acá está el sensor óptico, bueno, todo esto es la cámara y demás. Bueno, esta es la parte externa del detector. Eh, normal, Al principio, bueno, estos tipos de detectores tenían una cámara bastante elevada. Después los hicieron un poco más chatos, y por eso son bastante lindos, hermosita, desde el punto de vista estético. Quedan bien. Hoy por hoy ya no son tan elevados. ¿Ven? Este es otro tipo. Ven que no es eh, tan ancho como los primeros. Bueno, como siempre, tenemos el detector y la base, lo que les había comentado ya desde el detector anterior. Siempre los fabricantes te venden estas dos por separado, así que bueno, nada, quería comentar eso. Después, cuando veamos la parte de conexionados, después de ver las normas, tenemos que ver la parte de conexionados. Bueno, ahí vamos a ver por qué la bornera tiene este tipo de... por qué la bornera es de este estilo, ¿no? Porque, o sea, ven que no tengo como si fueran una entrada, una salida, otra entrada. Bueno, después vamos a analizar cada uno de estos puntos. Bueno, seguimos avanzando. El siguiente nivel, ¿se acuerdan de la curva? Es el térmico. Ya vimos el iónico, el fotoeléctrico, y ahora nos toca ver el térmico. El térmico, bueno, hay de dos tipos: los térmicos y los termovelocimétricos. Vamos a ver cada uno de estos, a ver cómo son. En principio, lo que son los detectores térmicos de temperatura fija. Bueno, este es bastante antiguo, todavía yo vi algunos, por eso lo menciono. Venía con una ampolla de cuarzo, una ampollita acá, de manera tal que cuando la temperatura subía por determinado nivel, o sea, cuando en el ambiente había más de 58 grados, la ampolla se reventaba, y eso producía la sonorización, ¿no? O sea, eso es lo que daba el alerta, pero bueno, se tenía que romper la ampolla para que se produzca ese disparo. Después, bueno, también aparecieron los que son los de temperatura fija por membrana metálica, con el mismo principio de funcionamiento. Tiene una membrana que es fija, otra que es bimetálica, y cuando se produce una elevación de temperatura, el bimetálico está preparado para que cuando se eleve por una temperatura por encima de los 58 grados, haga contacto y eso me produzca el disparo. Algo que no les mencioné es que, bueno, en este tipo de detectores, una vez que se rompe la ampolla, listo, no se puede hacer nada más, hay que cambiar el detector por uno nuevo. Lo cual sería justificable, o sea, lo cual se justifica cuando realmente hay un incendio. Bueno, hay que cambiarlo, ¿no? O sea, igual en un ambiente es muy difícil que haya más de esa temperatura. El tema es si se rompe por alguna cuestión mecánica, pero bueno, ese es otro tema. Estos son poco confiables. Son poco confiables porque no siempre se disparan a 58 grados. Se puede disparar antes o después en función de la fabricación, bueno, el paso del tiempo, y hay otros factores también que lo afectan, como la humedad produce oxidación en los materiales metálicos, y eso termina trayendo después problemas.
Eh, Así que bueno, eso, eso también son un tema. Y bueno, después hay otro tipo de detectores que son los que los que son a base de un termistor. Eh, Hay de dos tipos de termistores. Hay unos termistores que cuando llegan a los 58 grados se queman y por ende no pueden ser no vuelven a la normalidad. Y hay algunos que están preparados para mayor temperatura, soportan esa temperatura y un poco más, y cuando la temperatura baja vuelve a la normalidad. Igual esto se supone que si está en un techo, cuando tengo 58 grados en el techo, es porque las llamas o el humo ya alcanzó el nivel como para hacer la detección. Eh, entonces, bueno, acá se puede ver que, perdón que la imagen es mala, pero bueno, acá se puede ver que tengo el detector, tiene una electrónica y un termistor que sobresale del detector y no mucho más que eso. Entonces de esa manera cuando hay un exceso de temperatura el termistor se rompe o me da, o me da la apertura del circuito y bueno, y ahí se produce la detección. Y por último, bueno, los de gradiente de temperatura o termovelocimétricos eh, tienen un doble termistor. Y en realidad lo que tienen es una cámara donde está un termistor de referencia y otra cámara donde eh, hay un termistor expuesto al ambiente. Entonces de esta manera, cuando se producen variaciones muy pequeñas de temperatura, los dos termistores tienden a tener la misma temperatura. Ahora, si por alguna cuestión la temperatura empieza a elevarse y empieza a crecer muy rápido, el termistor de abajo va a tender a tomar esa temperatura, digamos, a marcar la temperatura más alta, mientras que el termistor de arriba va a tardar en tomar esa temperatura. Entonces esa diferencia es la que me permite después, con una parte, digamos, de análisis mediante circuitos integrados, me va a permitir detectar que hay una variación de temperatura que va por encima de los 10 grados por minuto y eso bueno me produce el tema del disparo, ¿no? Algunos vienen de 5 grados por minuto, 8 grados por minuto, hasta 10 grados por minuto. Obviamente esto lo hacen, digamos, más rápido, ¿no? Pero bueno, es lo que me permite analizar la variación de temperatura y eso es lo que me da la detección. Bueno, en caso que este dispositivo esté puesto en un sistema inteligente, lo que me va a hacer es mandar las temperaturas de cada uno de los detectores y después será la central la que me va a hacer la detección, dependiendo de la marca, del fabricante y demás. Pero bueno, está esa posibilidad. Entonces, bueno, hasta acá lo que son los detectores, ¿no? Los diferentes tipos de detectores. Vamos a ver lo que son las barreras de humo. Por último vamos a ver lo que son las barreras de humo y bueno, después más adelante vamos a arrancar con lo que es el tema de otro tipo de detectores o otros sistemas de detección. Pero bueno, los que estamos viendo hasta ahora son los más convencionales hasta la barrera de humo. La barrera de humo o las barreras de humo son dispositivos que se utilizan especialmente en hangares, galpones y demás. Generalmente vienen de dos partes. Es muy similar a lo que vimos de barreras de alarma. O sea, consta de dos partes, un emisor un emisor y un receptor. También están los espejados. O sea, la barrera cuando uno la compra tiene eh, el emisor, perdón, sí, el emisor que es a la vez receptor y un espejo del otro lado. Igual que las barreras, que algunos tipos de barreras de alarma. Eh, bueno, acá vemos esta que es de la línea Bosch.
estas System Sensor, estas que viene con un espejo, o sea, viene esta parte que es emisor y receptor en uno, y del otro lado tiene un espejo. Esta es un dispositivo es emisor y la otra es el receptor. Y este cosito que ven acá en el medio es un indicador. Este indicador se pone, digamos, en un lugar visible como para ver el estado de la barrera, puesto que las barreras se ponen, como hemos dicho, en hangares y en lugares que son que son elevados, y entonces es difícil por ahí ver cuál es el estado de la barrera, ¿no? Acá lo vemos de nuevo. Otro tipo de barrera con otro formato, pero el principio de funcionamiento es exactamente igual. Bueno, por ejemplo, acá tenemos, acá puse una imagen que es de laboratorio, donde podemos ver, bueno, acá podemos ver el principio de una llama, pero lo que quería que presten atención es, en realidad, es hacia la imagen de la derecha. Ven como al principio tengo una pequeña humareda, en un principio de incendio tengo una pequeña humareda, y después tengo una humareda más grande que, bueno, como venimos repitiendo desde el principio, tiene una forma ovoidal. Quiero que vean acá en el reflejo de las luces cómo el humo, digamos, empezó a elevarse, tomó el techo, y entonces al tomar el techo empieza a bajar, ¿no? Si bien no es un humo denso, el humo empieza a ocupar todo el espacio, toda la parte alta del hangar. Es por eso que este tipo de barreras se ponen en altura. No muy pegado al techo, porque bueno, sobre el techo se produce un contraefecto que se llama estratificación, pero sí a 1 metro del techo. Tomemos como referencia 1 metro, 1 metro y medio del techo. Pero quiero que, bueno, justamente esta imagen es perfecta para mostrar eso, ¿no? Quiero que vean el humo, y acá la luz que entra en el hangar, cómo está siendo afectada por el humo. Bueno, ese es el principio de funcionamiento de las barreras, básicamente. O sea, eso es lo que intentan las barreras. Cuando acá tenemos un sistemita de barreras, emisor, supónganse que el de la derecha es el emisor, el de la izquierda el receptor. Entonces, cuando el humo está interrumpiendo las barreras, o sea, no hace falta que las interrumpa totalmente, sino que las empiece a interrumpir, empieza a tener una pequeña densidad. Bueno, esa densidad implica que la luz llegue en menor medida hacia el receptor, y por ende se produce la detección y el disparo de la alarma. Bueno, entonces, este tipo de barreras sirve para galpones. Tienen una detección lineal de hasta 100 metros y de ancho 15-20 metros dependiendo de los fabricantes. Más adelante vamos a ver qué nos dice la norma con respecto a la instalación de esto y la morfología, perdón, para no complicarlo, la forma de los techos, ¿no? Según cómo sean los dos techos, si son planos, a dos aguas, en fin. Pero bueno, básicamente la barrera va a actuar porque el humo tiene forma de hongo. Al tener forma de hongo va a tener una determinada cobertura, y esa cobertura es la que me va a permitir en los 100 metros hacer la detección. Bueno, como hemos visto hasta acá, entonces todos los detectores que más se usan en lo que es esta tecnología de detección de incendios. Bueno, espero que los conceptos básicos se hayan entendido. Ya la siguiente vez vamos a entrar en lo que es un poco el detalle de la norma, es decir, intentar entender dónde es que se instalan y de qué manera se distribuyen en función de las dimensiones del lugar. Además de otros aspectos un poco más complejos. Pero bueno, hasta acá quería bueno, que se entienda este tema.